Perdí. Se preguntaba el emperador de China mientras flotaba, suspendido en una oscuridad infinita que no tenía arriba ni abajo. Una duda distinta cruzó su mente. No, derrote a Hades, se corrigió Qin Shi Huang con orgullo. Vencí al rey del inframundo. Entonces otra pregunta, más inquietante, lo atravesó. ¿Morí? ¿Este es mi final? Una risa baja escapó de sus labios. Aquel sonido parecía reverberar sin fin en el vacío, como si el eco se burlara del destino mismo. Si este es mi final, supongo que es digno de un rey como yo. Comentó con orgullo irónico antes de entregarse a la inmensa nada que lo consumía. Sin embargo, la quietud se rompió. Una voz femenina, conocida, rasgó la oscuridad como un relámpago. ¿Quién? ¿Quién? Era la voz de Albitro, la valquiria. El emperador intentó abrir los ojos, pero solo la negrura respondía. La voz de la valquiria no cesaba, insistente, urgente. Qin frunció el ceño, confundido. ¿Qué está ocurriendo? Pensó para sí mismo. No obtuvo respuesta. En su lugar, una helada bocanada de agua golpeó su rostro y su pecho como un jarro arrojado sin piedad. El impacto lo arrancó de aquel sueño extraño. Qin abrió los ojos de golpe, jadeante, y se incorporó instintivamente, sacudiéndose el agua del cuerpo con movimientos bruscos y mecánicos. Su respiración era agitada mientras intentaba ubicarse. Cuando finalmente alzó la vista, observó su entorno. Un callejón estrecho, húmedo, con edificios que no pertenecían a ninguna época que él conociera. No eran las construcciones majestuosas de su imperio, pero tampoco la arquitectura moderna actual. Eran algo intermedio, extraño, anacrónico. El cielo sobre él tenía un tono apagado. Nada tenía sentido. Su fascinación por aquel nuevo escenario se quebró de inmediato cuando sus ojos se cruzaron con los de su valquiria. Albitro estaba justo frente a él, con las mejillas infladas por la indignación y los ojos brillando de puro enojo. Su expresión lo decía todo, estaba furiosa. Y Qin, aún empapado, solo podía mirarla con la misma mezcla de desconcierto y confusión. Pensé que habías caído en coma. ¿Por qué no te levantabas? Reclamó la valquiria con un tono cargado de frustración, sin apartar ni un instante la mirada severa que le clavaba al emperador. Sus cejas estaban tensas, y sus mejillas aún infladas por el enojo acumulado. Por su parte, Qin Shi Huang solamente dejó escapar una sonrisa tranquila, casi arrogante, mientras se incorporaba un poco más. ¿Cómo puedes creer que un rey como yo caería en coma tan fácilmente? Replicó el emperador con voz firme, casi burlona, como si la idea misma le resultara absurda. Un recuerdo fugaz cruzó por su mente. Aquel líquido que había bebido en vida, el supuesto elixir de la inmortalidad. Mercurio puro. En su momento creyó que realmente era una pócima divina. Ahora se preguntaba si, de alguna forma retorcida, aquello tenía algo que ver con su resistencia. Quizás sí sirvió para algo después de todo, pensó mientras entrecerraba sus ojos, intrigado. Pero esa seguridad se quebró un instante después. Sabía muy bien que en el Ragnarok las almas que caían en combate no volvían jamás. Eran destruidas por completo. Era una verdad absoluta, una ley inquebrantable. Entonces, ¿por qué estaba allí? ¿Cómo era posible que siguiera existiendo? El desconcierto se reflejó en su rostro por apenas un segundo, antes de cubrirlo con la serenidad típica de un monarca. Sin más preguntas, apoyó una mano en el suelo húmedo y terminó de levantarse. El emperador comenzó a sacudirse la ropa, aún empapada por el agua helada. Las gotas caían en pequeños hilos desde las mangas y el dobladillo de su túnica. Fue entonces cuando notó algo extraño. Sus prendas. Eran las que utilizó cuando gobernaba en vida. Sus ropajes imperiales, intactos, con cada bordado, cada capa, cada símbolo de poder exactamente en su sitio. Qin abrió ligeramente los ojos, sorprendido por ese detalle. Así que ya te diste cuenta. Comentó la valquiria, frunciendo ligeramente el ceño antes de recuperar su actitud. Despertaste con esas prendas que no recuerdo habértelas visto cuando peleaste contra Hades. Pero debo admitir que te quedan bastante bien. Lo único malo de esas prendas, es el portador, remató con un tono descaradamente burlón, ladeando una sonrisa traviesa mientras lo miraba de arriba a abajo. El emperador de China no hizo más que mantener su habitual gesto confiado, una sonrisa serena que parecía ignorar por completo el comentario. Bajó la vista al suelo y allí, entre el pavimento húmedo, notó algo familiar. Su venda, caída y cubierta por unas pocas gotas.
Sin pronunciar palabra, Qin se agachó, la tomó con cuidado y comenzó a colocársela nuevamente sobre los ojos. Ajustó el nudo con precisión. Apenas terminó, lanzó un fuerte "Jao". Era su forma de anunciar que ya estaba listo. La valquiria parpadeó, desconcertada, y se aproximó a él con el ceño fruncido. ¿De verdad puedes ver a través de eso?, preguntó con un tono incrédulo, inclinándose un poco para intentar observar bajo la venda. Qin respondió con naturalidad. En absoluto. Pero gracias a mis sentidos puedo percibir varias cosas. Su voz sonaba tranquila, como si estuviera explicando algo evidente para él. Además, puedo ver, más o menos. Distingo las siluetas. Y eso es justo lo que necesito para no caer víctima de las consecuencias de mi técnica ocular. Enderezó la espalda, dejando clara su determinación. Así que me la quedaré, añadió, con una nota firme en la voz. A menos que surja algo que realmente requiera quitármela. Tras ajustarse la venda, el emperador dirigió el rostro hacia la valquiria, como si realmente pudiera verla. Dime, ¿sabes dónde estamos? ¿Y qué ocurrió?, preguntó Qin, con un tono firme pero lleno de incertidumbre. Albito soltó un suspiro frustrado y se dejó caer al suelo, cruzándose de brazos. Su expresión, tensa y molesta, dejaba en claro que no estaba de buen humor. Desperté aquí igual que tú, respondió ella con irritación. Tampoco sé qué pasó. Lo único que recuerdo es que me desmayé después de la pelea contra Hades. Chasqueó la lengua, indignada. Y según las reglas, ni siquiera deberíamos seguir existiendo. Si hubiéramos muerto de verdad, nuestras almas tendrían que haberse destruido, como les pasó a mis hermanas. El emperador inclinó ligeramente la cabeza, escuchando con atención. Albito observó las paredes y edificios alrededor del callejón, su mirada estudiando cada detalle. Y, estoy tan perdida como tú, admitió con un tono a regañadientes. Pero esta arquitectura me resulta familiar. Se puso de pie lentamente, recorriendo el lugar con los ojos. Parece de la era medieval. Entre aproximadamente el siglo V y el siglo XV. Aquello llamó al instante la atención del emperador. ¿La era medieval?, repitió Qin, curioso. Sí, confirmó Albito, llevándose una mano a la cadera con gesto serio. Por lo menos la estructura de las casas coincide con esa época. Qin esbozó una sonrisa llena de entusiasmo, casi juvenil. ¿Habremos viajado en el tiempo?, preguntó el primer emperador emocionado. No seas estúpido, bufó Albito, frunciendo el ceño mientras miraba hacia otro lado. Ni siquiera los dioses pueden viajar en el tiempo. La valquiria se levantó por completo y se sacudió las piernas. Tal vez encontremos información si salimos de este repugnante callejón y vemos qué hay más adelante. Aquellas palabras parecieron encender aún más al rey de Qin. Enderezó la espalda, orgulloso, como si estuviera frente a una nueva conquista. Si esto es una segunda oportunidad, proclamó Qin, con una sonrisa desafiante, volveré a ser rey. En la tierra, en el cielo, y en esta reencarnación también. La valquiria llevó una mano a su rostro con evidente resignación. Albito pensó para sí misma, en un murmullo interno lleno de cansancio. Ojalá no tenga que pasar el resto de mi vida junto a este hombre. Aún así, al pensarlo, una pequeña sonrisa escapó de sus labios. Recordó por un instante la batalla que ambos libraron contra el dios del inframundo. Sin embargo, espantó ese recuerdo de su mente tan rápido como llegó. Vamos, ordenó la chica, saliendo del callejón. Sígueme, exploraremos un poco. Pero Qin Shi Huang se adelantó con paso decidido y una sonrisa confiada. ¿Seguirte? Donde yo avance, ahí estará el camino, proclamó el rey con orgullo. Albito soltó un suspiro largo, agotado, mientras pensaba. Por favor, espero no llamemos demasiado la atención. Y que no genere problemas, no puedo controlarlo ni de lejos. Ambos salieron finalmente del callejón. Albito observó el cielo y comentó con voz analítica. Por la posición del sol, diría que está por atardecer. Las calles estaban casi vacías. Sin embargo, las pocas personas que pasaban se quedaban mirándolos fijamente. Era lógico. Sus ropas eran totalmente extrañas para aquel lugar, especialmente las de Qin, que con su atuendo imperial prácticamente gritaba "asáltenme a los cuatro vientos". Aún así, no habían tenido problemas. Mientras avanzaban, ambos se quedaron observando la ciudad con desconcierto. Albito frunció ligeramente el ceño. Esta arquitectura es demasiado antigua, pensó la valquiria en voz baja.
No se parece a ningún lugar de la Tierra que yo conozca. Kim, por su parte, caminaba erguido, con cierta fascinación. Había visto estructuras mucho más imponentes en el cielo, pero no podía negar que aquella ciudad tenía un encanto particular. Aunque, con una arrogancia silenciosa, pensó, claro que no se compara con la grandeza de mi imperio. Siguieron avanzando, pero al doblar hacia otra calle, 3 hombres se interpusieron en su camino. Vestían harapos, con espadas en la mano y miradas hostiles. Ustedes, gruñó el líder, con voz ronca e intimidante. Entréguenos todo lo que tengan. Y nada de tonterías. Albito soltó un suspiro breve, casi aburrido. Con esas armas no podían lastimarla. De hecho, le preocupaba más lo que Kim pudiera hacerles a ellos. Pero antes de que ella dijera algo, el emperador avanzó un paso. Se encuentran en mi camino, dijo Kim con un tono tranquilo, pero firme. No deseo herirlos. Pero si no se apartan del camino del emperador, los removeré yo mismo. Los bandidos se carcajearon. ¿Nos estás tomando el pelo?, se burló uno, señalándolo con su espada. ¿Es que no ves estas armas? Podemos matarte aquí mismo, idiota. Kim solo sonrió, una sonrisa peligrosa. Se los repetiré una última vez, quítense. Respondió el rey con una sonrisa confiada. Uno de los bandidos gruñó. Debe ser un loco. Esa venda debe ser porque está ciego y no puede vernos. No ver no te da derecho a hacerte el tonto. El hombre desvió la mirada hacia el vitro, listo para decir algo. Pero no alcanzó siquiera a abrir los labios. En un instante, sintió una mano cerrarse alrededor de su cuello. El agarre fue tan fuerte, tan repentino, que su aliento se cortó de inmediato. Sus ojos se abrieron por completo, tratando de entender cómo ese ciego había llegado a él así de rápido. Sin esfuerzo alguno, Kim lo levantó y lo lanzó con brutalidad contra un muro al otro lado de la calle. El impacto fue tan devastador que la pared se partió, resquebrajándose bajo la fuerza del choque. Los 2 bandidos restantes quedaron paralizados, temblando, con los rostros pintados de puro terror. Uno de los bandidos, tembloroso pero decidido, levantó su espada para atacar. Pero antes de que pudiera siquiera moverla del todo, Kim Shi-Wang extendió 2 dedos con calma absoluta. Con un movimiento tan rápido que apenas se vio, la hoja de la espada se partió en 2 como si fuera madera mojada. El bandido que la sostenía quedó petrificado. El segundo, al ver aquello, ni siquiera logró levantar la suya. Sus manos temblaban demasiado. Kim avanzó un paso más, su postura serena pero intimidante. Apártense del camino del emperador, advirtió con voz grave y controlada. Antes de que continuara, los 2 bandidos soltaron su orgullo, arrojándose al suelo mientras extendían una bolsa de monedas cada uno. Por favor, señor. Tome esto. No nos haga daño, suplicó el que aún tenía fuerzas para hablar. El emperador observó las bolsas sin demasiada emoción. Con un tono indiferente, murmuró. No busco su dinero. Solo que se aparten de mi camino. Pero en ese momento, Albitra apareció a su lado. La valquiria tomó ambas bolsas sin ninguna pena, con una sonrisa suave pero astuta. ¡Qué detallazo!, comentó con tono amable, aunque sus ojos brillaban con picardía. Agradecemos tanta amabilidad. Seguro algún día podremos devolverles el favor. Los bandidos quedaron mudos. Era imposible saber si tenían más miedo del emperador o de la mujer que les sonreía mientras les vaciaba el bolsillo. Kim retomó su camino, y los 2 hombres se apartaron de inmediato, presos del terror. Mientras avanzaban, la oscuridad empezó a cubrir las calles. Las luces de la ciudad medieval se encendían poco a poco, pero no habían encontrado nada útil. Parecían dar vueltas sin llegar a ninguna parte. Albito suspiró profundamente. En su mente, murmuró. Conociendo a Kim, seguro querrá algún lugar extravagante para dormir. Nada molesto, claro. Pero antes de poder seguir quejándose mentalmente, la valquiria escuchó algo a lo lejos. Música, risas, gritos festivos, y el sonido de jarras chocando. Albit levantó la mirada y vio la fuente del ruido, una cantina o taberna muy animada. Por fin, gente, dijo en voz baja, algo aliviada. No habían podido preguntarle nada a las personas en la calle porque los miraban raro por la ropa. Pero quizás, con un poco de ambiente, alcohol, y desinhibición dentro del local, podrían obtener información útil. O al menos eso pensaba. Cuando miró nuevamente el local, notó algo que le sacó un suspiro cargado de fastidio. Kim ya estaba entrando a la taberna sin esperarla. Increíble.
rezongó Albitro, llevándose una mano a la frente antes de seguirlo. Apenas Qin Shi Huang y Albitro cruzaron la entrada de la caverna, una oleada de miradas se posó sobre ellos. La música siguió sonando, pero las conversaciones bajaron de volumen por unos segundos. El emperador avanzó con naturalidad, como si nada lo perturbara, aunque su presencia imponía incluso sin proponérselo. Albitro, detrás de él, observó a los presentes con atención. Entre los comensales había elfos, hombres bestia, y otros seres humanoides que parecían sacados de un bestiario antiguo. Si bien ella estaba acostumbrada a convivir con múltiples razas en el Valhalla, verlos aquí, en lo que parecía ser la tierra, le resultaba desconcertante. A Qin, en cambio, aquello solo le despertó curiosidad y hambre. Su estómago rugió, recordándole que llevaba horas sin comer. Sin anunciarse, caminó directo hacia la barra. Albitro lo siguió, no sin rodar los ojos ante la impulsividad del emperador. Del otro lado de la barra los recibió una mujer alta y robusta, con brazos fuertes y una expresión que demostraba carácter. En cuanto vio a Qin, lo evaluó de arriba a abajo con mirada experta, como si pudiera oler el dinero. «Bienvenidos, viajeros», saludó con voz potente. «Tenemos de todo aquí. Estofados, carnes, postres, panes recién hechos, ¿qué les apetece?». Algunos clientes, al notar sus ropas elaboradas, los observaron con más insistencia. El brillo del oro, los bordados finos y el protector de dedos del emperador llamaban demasiado la atención para pasar desapercibidos. Qin chasqueó los dedos con seguridad, sin siquiera mirar a la valquiria. «Albitro, paga. Comeremos bien esta noche», ordenó con tono imperial. La valquiria frunció el ceño, mostrándole los dientes apenas. «No soy tu sirvienta», refutó en un murmullo molesto. Aún así, sacó las 2 bolsas de monedas y las puso sobre la barra. Se inclinó hacia Qin y le susurró con fastidio. «Esto es todo lo que tenemos. Intenta no gastarlo como si gobernaras un imperio, otra vez». Pero Qin respondió en voz alta, con orgullo desbordante. «Si necesitamos más dinero, lo conseguiré. Después de todo, soy el rey que unificó China». Las conversaciones se detuvieron. Varios comensales se giraron hacia ellos con expresiones confusas. «Rey». Aquella palabra flotó entre la gente con una mezcla de incredulidad y curiosidad. La tabernera, sin embargo, estaba demasiado ocupada contando las monedas como para cuestionarlo. «Chicas», gritó con entusiasmo. «Denles una mesa grande y llénenla de comida». Varias camareras asintieron y comenzaron a preparar el lugar. Qin levantó una mano, exclamando con energía. «Jao. Excelentes mujeres». Albitro bajó la cabeza con resignación. «Esto será un completo infierno», murmuró para sí. Mientras caminaban hacia la mesa asignada, pensó en el pequeño milagro que les permitía entender a todos en ese mundo. Aquel hechizo dado por Brunhilde, diseñado como un traductor universal, había sido entregado tanto a valquirias como a humanos antes del Ragnarok. Gracias a eso, podían comunicarse sin importar el idioma, el origen ni la época. «Menos mal que sigue funcionando», suspiró. Finalmente, se sentó junto a Qin. En cuestión de segundos, una oleada de platos cayó sobre la mesa. Carnes jugosas, aves doradas, sopas fragantes, postres dulces y pan todavía tibio. Los ojos del emperador brillaron con una felicidad infantil. Sin contenerse un segundo más, tomó los cubiertos. Y comenzó a devorar como si no hubiera comido en siglos. Los minutos transcurrieron rápidamente. Los platos que rodeaban a Qin Shi Huang comenzaban a vaciarse uno tras otro, mientras el emperador seguía devorando con la misma ferocidad con la que enfrentaba una batalla. Albitro lo observó en silencio, con una mezcla de resignación y cansancio. Pero antes de que pudiera dedicarle un comentario sarcástico, algo interrumpió la rutina del lugar. La puerta de la taberna se abrió de golpe. Un grupo de personas entró con paso firme y decidido. Su presencia era tan intensa que las conversaciones se apagaron como velas ahogadas. Se escucharon murmullos. Susurros que corrían entre mesa y mesa. La familia Loki. Son ellos, la élite de Horario. Los aventureros más fuertes del gremio. Albitro levantó la cabeza, alerta. ¿Familia Loki?, repitió en sus pensamientos. ¿Loki, como el dios Loki? Su ceño se frunció. Miró entre la multitud, esperando ver la figura juguetona y peligrosa que conocía por historias de las valquirias. Pero no vio a ningún dios nórdico. Ningún Loki que ella pudiera reconocer. Eso solo la confundió más. ¿Dónde diablos estamos realmente?, pensó con frustración.
Mientras ella intentaba procesar el nombre, Qin oyó algo completamente distinto que captó toda su atención. La renombrada princesa de la espada. La frase flotó entre los murmullos. El emperador dejó los cubiertos, apoyó un codo en la mesa y murmuró: princesa de la espada. Con sus sentidos finamente entrenados, comenzó a rastrear entre todas las nuevas siluetas. Lentamente deslizó sus dedos hacia su banda ocular y la bajó un poco para observar directamente. Y entonces la vio. Una joven hermosa, de porte noble y mirada fría. Cabello rubio hasta los hombros, expresión tranquila, cuerpo tonificado por años de entrenamiento. Pero lo que realmente captó su atención no fue su belleza, sino su energía. Qin entrecerró el ojo. A través de su percepción, observó el chi que emanaba de ella, y era distinto. No era la energía vital común en los mortales, ni la fuerza espiritual de un guerrero en ascenso. Era algo más. Un poder que fluía como un río contenido bajo la piel, ligado directamente a sus capacidades físicas, aumentando su fuerza, velocidad y reflejos. No era natural. No era humano. Era un sistema de poder completamente diferente al que él conocía. Intrigado, Qin apartó la vista de ella para analizar al resto del grupo. Y allí vio algo que lo dejó aún más sorprendido. Entre ellos, una chica de ojos rasgados, cabello rojizo y cuerpo delgado. Su apariencia era simple, casi frágil, pero la energía que desprendía no era humana. Albit lo sintió al mismo tiempo que él. Ambos se tensaron. Ese tipo de fuerza era inconfundible. Era la misma esencia divina que habían percibido en los dioses del Ragnarok. La valquiria abrió los ojos, desconcertada. Una diosa. Aquí. En este lugar. Pensó, aún procesando la idea. Qin, en cambio, dejó que una sonrisa lenta y arrogante se formara en su rostro. Bajó de nuevo su banda ocular con calma y cruzó los brazos. Entonces este mundo también tiene dioses. Pensó con deleite. Perfecto. Conquistar este reino será mucho más interesante. La emoción le quemaba por dentro. Para él, aquello no era una amenaza. Era una oportunidad. Pero para Albit, todo aquello seguía siendo completamente extraño. El ambiente, la energía de esas personas, la presencia de una supuesta diosa Loki. Nada encajaba con la lógica de los 9 reinos ni del Valhalla. Pero la voz de Qin Shi Huang la sacó de sus pensamientos. ¿Te diste cuenta, cierto?, preguntó el emperador en voz baja, apenas audible. La valquiria levantó las cejas, confundida. ¿De qué hablas ahora? Qin inclinó un poco la cabeza hacia el grupo recién llegado. De la energía. La energía que desprende esa chica, la pelirroja. Los murmullos dicen que pertenece a la familia Loki. Y si es así, ¿es a ella a la que llaman Loki, no? Hizo una breve pausa, sonriendo con curiosidad infantil. Interesante, ¿no? Yo pensaba que solo existía un tipo de dios. Un Hades, un Shiva, un Zeus. Y mira, resultó que hay más, o versiones distintas. Nunca me contaron nada de esto en mi habitación. Y eso que pedí las historias más interesantes. Albit negó con la cabeza de inmediato. No te lo contaron porque no existe. Su tono fue sereno, pero firme. Solo hay un Loki, un Zeus, un Hades. Un panteón, una genealogía. Suspiró suavemente. No sé qué clase de mundo es este, pero esa chica desprende la esencia que tendría un dios. Aunque, diferente. No es como si Loki hubiera cambiado de forma, como solía hacer. Esa parece ser su forma original. Es raro. Muy raro. La valquiria bajó la mirada hacia su vaso de agua. Sus dedos temblaron un poco. Este mundo es extraño, demasiado extraño. Susurró con tristeza. Solo quiero volver con mis hermanas. No me lo perdonaría si perdemos el Ragnarok. Este era el sueño de Brunhilde. Tomó un sorbo de agua para disimular el nudo que sentía en la garganta. Qin se quedó callado unos segundos. Luego habló con un tono inesperadamente serio. Es cierto. Tenemos que volver. Levantó el pecho con orgullo. Aún debo proteger a mi pueblo de cualquier dios que quiera atacarlo. Después de todo, soy el mejor rey de todos. Remató con una pequeña risa arrogante que atrajo la atención de algunos comensales. Pero como ya lo habían etiquetado mentalmente como un loco excéntrico, desviaron la mirada. Sin embargo, la diosa Loki, que estaba en una mesa cercana junto a su familia, no los pasó por alto. No era fácil ignorar a un hombre con un aura tan intensa, pero mucho menos ignorar a la mujer, Albit, que desprendía una esencia casi divina.
La diosa entrecerró los ojos. ¿Qué son? ¿Aventureros? ¿Deidades? ¿Algo híbrido? Pensó con desconfianza. No los había visto nunca. Y ella conocía a casi todos los dioses de Horario. Su curiosidad apenas comenzaba a crecer cuando un grito rompió el ambiente. Y entonces el chico tomate salió corriendo, todo rojo como una manzana. Ja 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 ja. Era Bete, un hombre bestia con apariencia de lobo blanco y perteneciente a la familia Loti, completamente borracho y contando con orgullo una historia que ni siquiera era suya, sino una anécdota atribuida a Ash, la rubia. Nadie se rió, solo él. Bete continuaba burlándose del pobre novato atacado por un minotauro, riéndose como si fuera el mejor chiste del mundo. Kim no le prestó demasiada atención al inicio. Estaba acostumbrado a escuchar borrachos hablando mal de otros. Pero algo en el tono de odio del lobo lo hizo girar la cabeza. El emperador frunció el ceño. A través de sus sentidos, percibió algo que llamó aún más su interés. La persona de la que hablaban, estaba allí. Muy cerca, frustrado. Humillado, con el orgullo hecho pedazos. Kim volvió la cabeza hacia la barra, enfocándose en aquella silueta débil. Era un chico pequeño, físicamente insignificante para sus estándares. Pero no podía ver más allá sin levantar la venda. Aún así, sus instintos no le habían fallado nunca. Sus instintos de rey nunca fallaban. Y en ese momento, esos mismos instintos le gritaban que algo interesante estaba por ocurrir con ese chico. Kim sonrió. Parece que esta noche se pondrá entretenida. Las burlas no cesaban. De hecho, el tono de voz de Bete, y de algunos otros que se animaban por la bebida, aumentaba cada vez más. Varias personas en la cantina se removían incómodas, intentando concentrarse en sus últimos platos, fingiendo que no escuchaban. El ambiente se tensaba poco a poco. Hasta que algo ocurrió. El chico al que todos señalaban mentalmente como Chico Tomate se levantó de golpe. Su silla rechinó contra el suelo, llamando brevemente la atención de quienes aún no lo miraban. Con el rostro rojo, los labios temblorosos y el orgullo hecho pedazos, dio media vuelta y salió corriendo hacia la salida. No dijo nada. Ni una palabra. Solo quería huir de aquel infierno de humillación. Pero no llegó muy lejos. Justo antes de alcanzar la puerta, una mano firme lo agarró por detrás del cuello de su camisa y lo elevó en el aire sin esfuerzo. El chico ahogó un pequeño grito. ¿Planeas irte sin pagar? Susurró una voz grave en su oído. Era Qin Shi Huang. El emperador se había levantado con la velocidad de una flecha. Su instinto lo impulsó antes de que su mente completara un pensamiento. Su mano lo sostuvo con una naturalidad escalofriante, como si el peso del muchacho no fuera mayor que el de una rama seca. ¿Por qué había intervenido? Sus motivaciones eran tan impredecibles como él mismo. Arrogancia. Curiosidad. Orgullo. Instinto de gobernante. Quizá una mezcla de todo. Pero en su perspectiva, si planeaba dominar este nuevo reino, no permitiría que existieran ladrones frente a sus ojos. Ni siquiera ladrones por desesperación. El chico quedó suspendido a unos centímetros del piso, paralizado. La cantina entera se quedó en silencio. Decenas de miradas se clavaron en él, y aún más en Kim. El novato tragó saliva, temblando. La vergüenza lo envolvía como una manta helada. No podía moverse. No podía hablar. Ni siquiera sabía si negar o llorar. Solo bajó la cabeza, intentando desaparecer. Pero el infierno del pobre chico no terminó ahí. Cuando alzó un poco la vista y vio que todos lo observaban, incluida la chica rubia que lo había salvado antes, mirándolo con una mezcla de pena y desconcierto, sintió como su orgullo se rompía en pedazos. Su reputación, su dignidad, todo desapareció en ese instante. Y lo peor apenas comenzaba. El hombre bestia, Bete, giró la cabeza hacia él con una sonrisa burlona. ¿Ese es el chico al que Aid salvó?, preguntó con sorna. Rió abiertamente, disfrutando del mal momento ajeno. No te sientas mal por ser un inútil novato. Eso es lo único que vas a ser en tu vida, añadió, subiéndole el volumen a sus burlas. A diferencia de antes, nadie más lo siguió. De hecho, algunos le dijeron en voz baja que se calmara. Pero él escupió con desprecio. Gente como él ni siquiera merece mi respeto. Inútiles y debiluchos como ese ni deberían existir. Aquellas palabras sellaron su destino. Kim, que aún sostenía al chico por el cuello de su camisa, levantó la cabeza lentamente. No dijo nada al principio. Tan solo se quedó mirando a Bete, silencioso, evaluando, recordando. Recordando cuando él mismo había sido débil.
sin convicción, sin disciplina. Y también recordando algo más importante. Un rey protege a la gente bajo su mirada, incluso de los insultos. Sin más, Qin se acercó a Bete. Su voz salió calmada, amable, pero cargada de autoridad. Sería apropiado que te disculparas. Dijo con tono sereno. La reacción de este chico se debe a que tú no sabes mantener la boca cerrada. Entiendo los efectos del alcohol, pero una buena persona se disculpa cuando hace algo indebido. Era irónico, viniendo de alguien tan egocéntrico como él, pero nadie se atrevió a señalarlo. El hombre lobo gruñó, molesto. ¿Y tú quién te crees para darme órdenes? Qin sonrió con superioridad. Soy Qin Shi Huang, rey de Qin, y su futuro gobernante. El tono arrogante hizo que Albir bajara la mirada, avergonzada. Los demás quedaron confundidos, sin saber cómo reaccionar, hasta que Bete estalló en carcajadas. Aquí no hay ningún rey, y tú no eres rey de nada. Se burló. Ni siquiera sé quién eres. Si no quieres meterte en problemas, lárgate. Dicho eso, extendió la mano para agarrar a Qin por la ropa. No llegó a tocarlo. En un instante imperceptible, sin que nadie entendiera cómo, el hombre bestia salió despedido hacia la entrada de la caverna, lanzado con una fuerza tan abrumadora que el impacto lo dejó fuera de combate al caer al suelo. No hubo sangre ni heridas visibles, pero sí quedó tendido, completamente inconsciente. Qin había actuado con una facilidad inquietante. Lo tomó brevemente por el brazo y lo envió volando en un solo movimiento preciso. El silencio dentro de la caverna fue total. El emperador acomodó su postura, aún con el chico avergonzado colgando de su agarre, y añadió con una sonrisa orgullosa. Vaya, con esta van 3 veces, ¿no, Albit? La chica evitó su mirada, demasiado avergonzada como para responder. Por su parte, la gente se quedó sin palabras. Nadie alcanzó a ver el movimiento. Solo vieron al hombre lobo desaparecer de su lugar y terminar inconsciente en la entrada. Tan rápido. Tan preciso. Tan fuerte. Las preguntas comenzaron a flotar entre los comensales. ¿Qué tipo de sujeto es ese? ¿Un loco? ¿Un extranjero? ¿Un forastero? ¿Quién demonios es? Qin no prestó atención a los cuchicheos. Sin mediar palabra, bajó con cuidado al pobre chico que aún sostenía. Luego chasqueó los dedos para llamar a la encargada del lugar, la mujer que parecía ser tanto la dueña como la que administraba todo. Con una sonrisa segura, le anunció. Pagaré también su cuenta. Y quédate con el resto. Volveré luego por más. La comida me encantó. La mujer abrió los ojos con sorpresa, sin saber si agradecer o temerle. Tras decir eso, Qin se giró hacia Albert. Sin previo aviso, la tomó en brazos como si fuera una niña pequeña. Albert se quedó rígida un instante, y luego se sonrojó, avergonzada y furiosa al mismo tiempo. ¿Qué demonios estás haciendo?, protestó ella, con voz aguda y el ceño fruncido. Qin respondió con un tono despreocupado, casi juguetón. No seas tan ruda. A final de cuentas, eres mi pequeña. Albir apretó los dientes, sin saber cómo sacudirse la vergüenza ni la irritación. Sin agregar nada más, ambos abandonaron el local ante la mirada incrédula de todos los presentes. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, la diosa Loti, que observaba desde su mesa, no apartó la vista ni un segundo. Era evidente, ambos habían despertado profundamente su interés. Mientras ambos caminaban por las calles oscuras, con la valquiria sostenida en los brazos del rey, Albit no pudo contener su frustración. Con el ceño fruncido y un tono tenso, empezó a cuestionarle cuál era exactamente su plan, que pretendía lograr con todo lo que estaba haciendo. Qin Shi Huang, con una sonrisa confiada y casi juguetona en el rostro, respondió sin dudar. Planeo conquistar este lugar. Ser el rey de todo. Parece que aquí no existe un monarca, así que yo gobernaré este mundo. Lo dijo con una seguridad tan natural que casi parecía que ya lo había logrado. Albit soltó un suspiro largo, lleno de cansancio. No quiero conquistar nada, murmuró. Solo quiero volver al Valhalla. El rey de China giró un poco la cabeza para verla mejor, aún caminando con paso firme. Volveremos, aseguró con tranquilidad. Pero en el momento adecuado. Para salir de aquí necesitamos influencia, y la influencia se consigue con poder. Y el poder, Albit, se obtiene de muchas formas. Hablaba con una calma que contrastaba con el enojo contenido de la valquiria. Es cierto que heredé mi trono, continuó, pero obtener el verdadero poder no fue fácil. Conocí tiranos, héroes, gente buena y gente despreciable. Aprendí de todos, y sé cómo usar lo que aprendí.
Sus ojos brillaron con ese orgullo tan propio de él. Por ahora solo quiero conocer más sobre los dioses de este lugar, sobre las familias, las distintas razas, y especialmente los poderes que existen aquí. Si hay aventureros, deben haber monstruos. Esto me recuerda a las historias antiguas que escuchaba de niño. Hubo una pequeña pausa. Kim miró al cielo nocturno con una sonrisa ambiciosa. Un mundo de fantasía, susurró, complacido. Un mundo de fantasía que yo voy a gobernar. Albit solo cerró los ojos en resignación mientras él seguía caminando, seguro, decidido y completamente convencido de su destino.